Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Si los que hacemos este segmento, careciésemos de imaginación, o si este segmento se estuviese haciendo hace 10, 15 años o 20 años en la televisión tradicional, diríamos que la frase del día es esta: ¿cuándo vienen los americanos? ¿Cuánto se van a tardar? Porque en Cuba el miedo no es que vengan los americanos, sino el miedo es que no vengan. Es lo que están diciendo la gente en la calle. ¿Por dónde van a entrar? Y sobre todo, ¿cuándo van a entrar? Lo que el régimen vendió durante años como una amenaza imperialista, como una amenaza extraordinaria para el país, bueno, pues ahora parece ser casi la única salida que queda al colapso nacional. ¿Cuánto tiempo falta? Pregunta el periodista Reinaldo Montero en su columna en 14 y medio, y dice, falta menos. Y esa es la respuesta. Por cierto, tengo que contar, hablando de Cuba, que el régimen ha reducido el número de ministerios. Ahora, en vez de 27 ministerios, tienen 20. Y una nueva ley garantiza que usted puede ser dueño de una casa en Cuba, pero no dueño de la tierra. Yo me pregunto, ¿eso es lo que el régimen cree que son reformas estructurales? Lo de que usted aquí en Miami puede comprar o puede regentar o puede manichar un hotel de los que quedaron abandonados por las compañías extranjeras se mantiene. Recuerde que solo tiene que hacer una llamadita a una embajada cubana en el extranjero, le dan los papeles y ya. Allá usted, ¿eh? Allá usted. 332 acciones represivas en mayo. Lo denuncia el Observatorio de Derechos Humanos en Cuba. Las violaciones más frecuentes fueron, y en esto sí no hay cambio, detenciones arbitrarias, acoso policial a disidentes en sus casas, abuso contra presos políticos y también presos comunes. La represión en mayo se centró sobre todo en La Habana, para variar, en Las Tunas y también en Camagüey y en Holguín. Y también hay que decir que en las últimas horas me han dicho que 4 empresas nuevas han entrado en la isla o están intentando entrar en la isla. La pregunta es, ¿serán capaces de desafiar a Estados Unidos? ¿Qué empresas pueden hacer negocio con Cuba y desafiar a Estados Unidos? Bueno, las que son muy pequeñitas y que no dependen del comercio global. Porque si usted tiene una empresa, por pequeña que sea, vamos, una panadería, una cosita cualquiera, que nada más tenga que ver con el flujo de divisas global, usted está en la mira de los Estados Unidos. Así que para los que piensen hacer negocio con Cuba, ahí lo dejo. Por cierto, esto sí es mala suerte. En Luisiana, un hombre que no sé si es cubano, a lo mejor es hispano. ¿Dónde está el papel? Que no creo que se me pierda. Se llama Víctor no sé qué cosa, Víctor. Aquí está, Víctor Rimas, de 40 años. Lo paró la policía en la calle, parada de tráfico tradicional. Estaba borracho. Cuando se dio cuenta que estaba en problemas, adivinen qué hizo, salió corriendo. Pero salió corriendo hacia un pantano, en una zona pantanosa y peligrosa de Luisiana. ¿Qué le pasó? Que un caimán le cayó atrás, lo hirió, heridas en ambos brazos bastante severas. El hombre siguió corriendo hacia todo, el caimán detrás de él, y al final lo han detenido gracias a un dron de la policía. Pero eso se llama mala suerte, Y por último, en Irán, lo que está pasando, el secretario general de la ONU dice que se olviden que la guerra de Irán va para largo, que no hay solución definitiva. De hecho, este martes el presidente Trump admitió que los iraníes habían tumbado 2 helicópteros Apache de combate de Estados Unidos, y Trump dijo, ojo, tengo que responder, y va a responder. 101 días de guerra, y nos prometieron que eran cuestión de 2 o 3 días. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque lo que sí necesitamos es que acabe, por la gasolina y por muchas cosas más. Si les parece bien, vamos con los titulares, que hay muchas cosas que contar y que hacen este día absolutamente irrepetible. Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio, mientras crece la presión de Washington sobre el régimen cubano. Tenemos los detalles. Trasladan a Miami a piloto acusado en el derribo de Hermanos al Rescate. ¿Qué viene ahora? Les contamos. Atención cubanos. Trump endurece el cerco migratorio y pone bajo revisión ciudadanías obtenidas con fraude o información oculta. La guerra en Irán abre una grieta entre Trump y Netanyahu. Se dispara conflicto entre líderes. Además, Miguel Cosío conversa con Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, sobre las acciones del condado contra empresas que operan ilegalmente con el régimen cubano y las nuevas sanciones que podrían venir.
Félix Guillermo analiza junto a Thomas Kennedy, analista político, por qué las altas tasas de interés, los precios disparados y la escasez de inventario están dejando a muchas familias fuera del mercado inmobiliario. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio. La guerra verbal entre La Habana y Washington acaba de subir otro nivel. El canciller cubano Bruno Rodríguez lanzó un nuevo ataque contra el secretario de Estado Marco Rubio, acusándolo de promover una política de confrontación contra Cuba. Miente constantemente, pretende engañar a la opinión pública estadounidense, al Congreso de los Estados Unidos. Pero detrás del intercambio de declaraciones se esconde algo mucho más profundo: el creciente aislamiento internacional de un régimen que vuelve a estar bajo la lupa por sus vínculos históricos con movimientos armados y grupos radicales de izquierda en América Latina. Las palabras de Bruno Rodríguez llegan en un momento especialmente delicado. En Washington, Marco Rubio ha endurecido el discurso contra La Habana y ha insistido en que Cuba sigue representando un problema de seguridad regional por sus nexos con actores hostiles a Estados Unidos y por su historial de respaldo a organizaciones insurgentes en el continente. Cuba ha patrocinado el terrorismo y apoyado a diversos grupos. Por ejemplo, prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical del hemisferio occidental han contado en algún momento con el apoyo de Cuba. Durante décadas, la inteligencia cubana fue señalada por entrenar, financiar o brindar apoyo político a movimientos guerrilleros en distintos países latinoamericanos. Aunque el contexto internacional ha cambiado, el debate ha regresado con fuerza en medio de las nuevas tensiones entre ambos gobiernos. La ofensiva de Washington no se limita a las palabras. En las últimas semanas han llegado sanciones, acusaciones judiciales contra figuras históricas del régimen y nuevas presiones económicas que han golpeado sectores estratégicos de la isla. Mientras tanto, Cuba enfrenta uno de los momentos más complejos de los últimos años. Por eso, para muchos analistas, la respuesta de Bruno Rodríguez no fue solamente contra Marco Rubio. Fue también un intento de cerrar filas en un momento en que la presión internacional aumenta y las dificultades internas son cada vez más visibles. La pregunta ahora no es quién gana esta nueva guerra de declaraciones. La verdadera pregunta es cuánto tiempo podrá resistir el régimen cubano mientras se acumulan sanciones, crecen las denuncias sobre sus alianzas internacionales y aumenta el descontento dentro de la propia isla, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Trasladan a Miami a piloto cubano, acusado en el caso Hermanos al Rescate. Uno de los nombres más vinculados a una de las heridas más profundas del exilio cubano acaba de llegar a Miami. Las autoridades trasladaron al exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, para enfrentar una nueva etapa judicial relacionada con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. No sé quién lo defenderá en esta ciudad y después de ahí va a tener difícil el trabajo. González Pardo ya había sido procesado en Florida por ocultar su historial militar a las autoridades migratorias estadounidenses. Pero ahora, el foco vuelve a colocarse sobre el caso que marcó a generaciones de cubanos en el exilio: el derribo de 2 avionetas civiles que dejó 4 muertos y provocó una crisis entre Washington y La Habana. Su llegada a Miami ocurre en medio de una ofensiva judicial sin precedentes. Hace apenas semanas, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Raúl Castro y otros exmilitares cubanos por el mismo caso. El caso de los otros está frenado hasta que ellos no lleguen aquí, el caso no empieza en contra de ellos. Reabriendo un expediente que durante décadas fue símbolo de impunidad para muchas familias del sur de la Florida. Las evidencias siempre existieron. Teníamos en custodia federal uno de los pilotos. Tenemos muchas avenidas para hacer que esos demandados aparezcan aquí en la corte. Los investigadores sostienen que González Pardo formó parte de la operación aérea ejecutada por la Fuerza Aérea Cubana. Documentos y testimonios recopilados durante años han sido incorporados a la causa, que ahora vuelve a cobrar fuerza en tribunales federales. Para muchos en Miami, el traslado del expiloto representa mucho más que un procedimiento judicial. Es la primera vez en años que una persona presuntamente vinculada directamente con aquellos hechos enfrenta un proceso tan cerca de la comunidad que durante 3 décadas ha exigido justicia. 30 años después del derribo de las avionetas, el caso vuelve al centro de la atención. Y mientras Raúl Castro enfrenta acusaciones federales y uno de los pilotos llega a Miami para responder ante la justicia, el mensaje para muchas familias del exilio es claro: una historia que parecía enterrada podría estar entrando en su capítulo más importante. Soy Enrique López para América Noticias.
Los mantendremos informados. La administración Trump acaba de lanzar una advertencia que ya está generando preocupación dentro de la comunidad cubana y otras comunidades inmigrantes en Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció acciones para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de ocultar información, mentir durante sus procesos migratorios o estar vinculadas a delitos graves como narcotráfico, fraude y abuso sexual. Pero más allá de esos casos específicos, el mensaje de Washington parece mucho más amplio. Las autoridades dejaron claro que pondrán la lupa sobre personas que hayan obtenido beneficios migratorios ocultando antecedentes, falseando información o dejando fuera datos importantes durante sus solicitudes. Y ahí es donde muchos inmigrantes están prestando atención. Expertos recuerdan que la ciudadanía puede ser revocada si el gobierno demuestra que fue obtenida mediante fraude o mediante la omisión de información relevante durante el proceso de naturalización. El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y aseguró que quienes engañaron al sistema enfrentarán consecuencias. Por su parte, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional indicaron que continuarán impulsando procesos de desnaturalización y, en algunos casos, deportación. La noticia ha provocado inquietud entre personas que en algún momento pudieron haber omitido información sobre antecedentes, identidades, matrimonios, procesos judiciales o cualquier dato relevante durante trámites migratorios realizados años atrás. Las autoridades insisten en que la medida no está dirigida contra ciudadanos que obtuvieron legalmente su estatus, sino contra quienes mintieron u ocultaron información para conseguirlo. Durante décadas, muchos inmigrantes vieron la ciudadanía como la meta final del proceso migratorio, y esa posibilidad ya está generando preocupación en sectores de la comunidad cubana y latinoamericana. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La guerra entre Israel e Irán no solo está sacudiendo Medio Oriente, también está provocando tensiones entre dos líderes que durante años parecieron caminar en la misma dirección, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Las diferencias se hicieron evidentes después de los nuevos ataques cruzados entre Israel e Irán. Mientras Trump intenta mantener vivas las negociaciones con Teherán y evitar una guerra regional más amplia, Netanyahu insiste en que la amenaza iraní sigue intacta y que Israel debe responder con firmeza. Según reportes recientes, Trump sostuvo conversaciones tensas con el primer ministro israelí para evitar una nueva escalada militar. El presidente estadounidense busca un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y reduzca la presión sobre una región que ya acumula más de 100 días de conflicto. Pero Netanyahu parece tener otras prioridades. El líder israelí ha dejado claro que la campaña contra Irán y sus aliados está lejos de terminar. De hecho, las operaciones militares continúan mientras Teherán mantiene la presión sobre el estratégico estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. La relación entre ambos líderes nunca ha sido completamente estable. Han pasado de los elogios públicos a momentos de fuerte tensión, y ahora la guerra vuelve a ponerlos frente a frente en una discusión que podría definir el rumbo del conflicto. La pregunta ya no es solo qué hará Irán, la atención también está puesta sobre Washington y Jerusalén, porque si Trump apuesta por la negociación y Netanyahu por la presión militar, la fractura entre ambos podría convertirse en un nuevo factor de inestabilidad para toda la región, informó Leticia Grau para América Noticias. La guerra por la opinión pública acaba de sumar un nuevo capítulo. Según denuncias de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, operadores vinculados al aparato propagandístico del régimen están difundiendo citas falsas atribuidas a Donald Trump y Marco Rubio para intentar influir en la población cubana en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla. Las publicaciones utilizaban diseños que imitaban documentos y comunicados oficiales del gobierno estadounidense para dar apariencia de autenticidad. Ante la circulación de estos contenidos, la Embajada norteamericana emitió una alerta pública pidiendo a los cubanos verificar siempre la información antes de compartirla y desconfiar de mensajes que no provengan de canales oficiales. La denuncia llega en un momento especialmente delicado para La Habana.
Durante las últimas semanas, Washington ha aumentado la presión política y económica sobre el régimen, con nuevas sanciones contra altos funcionarios, medidas dirigidas a entidades vinculadas al poder cubano y una creciente presión sobre quienes mantienen negocios con la isla. Según la denuncia, uno de los nombres señalados en la difusión de estas informaciones falsas es Henry Omar Pérez, funcionario de medios estatales cubanos en Villa Clara. La acusación sostiene que el objetivo sería alimentar rumores, generar confusión y manipular la percepción pública sobre la política estadounidense hacia Cuba. Lo llamativo es que esta controversia estalla mientras la crisis económica continúa agravándose, con problemas energéticos, escasez y una creciente salida de empresas e inversionistas extranjeros del país. Cuando un gobierno necesita recurrir a citas inventadas para atribuir palabras a sus adversarios, la batalla deja de ser por las ideas y pasa a ser por la credibilidad. Y mientras Washington aumenta la presión sobre La Habana, la disputa ahora también se libra en las redes sociales, donde la información se ha convertido en otra arma dentro del conflicto político alrededor de Cuba. Soy José Pérez para América Noticias. El Papa León XIV arribó el martes a Barcelona en el cuarto día de su visita a España. El líder de la Iglesia Católica presidió una oración en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, sede de la Arquidiócesis de la ciudad, e hizo una petición en catalán a los fieles de la región. Barcelona es anominada cap y casal. Barcelona es llamada capital y centro de Cataluña, lo que confiere a esta comunidad, a todos ustedes, el pueblo de Barcelona y de Cataluña, una vocación especial y la responsabilidad de convertirse, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad. En constructors d'unitat. El miércoles el Santo Padre visitará una abadía en la montaña de Montserrat, a unos 60 kilómetros de Barcelona, y luego celebrará una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, donde bendecirá la nueva torre que la ha convertido en la iglesia más alta del mundo. La basílica es una obra maestra modernista aún inacabada del venerado arquitecto Antoni Gaudí, visitada por casi 5 millones de personas el año pasado. La misa se celebrará exactamente 100 años después de la muerte de Gaudí, el 10 de junio de 1926. El jueves y viernes el Papa viajará a las Islas Canarias, donde se reunirá con migrantes y con los voluntarios que los ayudan, además de rendir homenaje a quienes murieron intentando llegar a Europa. Un informe de EFE para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. La crisis del gas licuado en Cuba sigue empeorando y ya hay reportes de balitas que se venden en el mercado informal entre 40,000 pesos y $50. El aumento refleja la desesperación de miles de familias que, ante la falta de suministro regular, se ven obligadas a acudir al mercado negro para poder cocinar. En algunos casos, el precio informal supera ampliamente lo que costaban estas balitas en plataformas de venta legal o semioficial, dejando claro cómo la escasez ha distorsionado por completo el acceso a un recurso básico dentro del hogar. La situación vuelve a mostrar que en Cuba ya no solo faltan combustible y electricidad, sino también alternativas reales para sostener la vida cotidiana sin pagar cifras abusivas por necesidades esenciales. Varios cubanos fueron acusados en Guyana en un caso que ha llamado la atención por el nivel de montaje detrás de la historia. Las autoridades sostienen que fingieron un secuestro para pedir dinero a un familiar en Estados Unidos. De acuerdo con los reportes, el supuesto plan incluía el envío de una imagen en la que la presunta víctima aparecía amenazada con un arma, con el objetivo de exigir $1,500 al padre del joven. La investigación policial concluyó que no existía un secuestro real y que el arma usada en la foto era una pistola de aire, lo que terminó derrumbando la versión inicial y llevó al arresto de varios implicados. El caso pone en evidencia hasta qué punto la precariedad, la migración y la desesperación económica pueden empujar a algunas personas a involucrarse en maniobras extremas con consecuencias penales graves. El dólar volvió a marcar un nuevo récord en el mercado informal cubano, confirmando que la aparente tregua de días anteriores solo fue momentánea. Según la referencia cambiaria de LTOQE, el billete estadounidense ya alcanzó los 600 pesos cubanos en el mercado paralelo, una cifra que refleja el deterioro constante del peso y la creciente desconfianza de la población en la moneda nacional. Esta escalada encarece todavía más la vida diaria en la isla, porque buena parte de los alimentos, medicinas, electrodomésticos y servicios terminan ajustándose a la tasa informal, no a la oficial. Más que un dato financiero, este nuevo récord muestra la profundidad de la crisis económica cubana y el desgaste de un sistema incapaz de contener la inflación.
estabilizar la moneda o recuperar poder adquisitivo para la gente común.